Imogen Baxter odiaba los cambios repentinos en su agenda. 15 años trabajando como analista le habían enseñado a valorar la estructura y la previsibilidad. Una reunión con un cliente que se había cancelado no solo había trastocado su día cuidadosamente planificado, sino que la obligaba a volver a Yorktown en hora punta. Aparcó con cuidado su sedán plateado en la entrada y miró el reloj. Eran las 2:30. Dexter no debía volver a casa antes de las 6. Era extraño que su todoterreno estuviera delante de la casa. Seguramente se ha olvidado los documentos, pensó Imogen mientras sacaba el maletín del maletero. La casa de 2 plantas con fachada de ladrillo y un jardín bien cuidado, la encarnación de la respetabilidad de la clase media, la recibió con un silencio inusual. Ni siquiera la perra terrier Marcus la saludó. Dexter debía haberla sacado a pasear después de comer. La primera señal de que algo no iba bien. Unos zapatos de tacón alto en el recibidor. Claramente no eran suyos. Demasiado altos, demasiado rojos, demasiado vulgares para su gusto. Segunda señal. Voces apagadas y risas procedentes del salón. Imogen se quedó paralizada en el vestíbulo. Su mente analítica conectó instantáneamente los puntos para formar un cuadro completo. Ya sabía lo que iba a ver antes de atravesar el pasillo en silencio. Dexter y una mujer. En el sofá que Imogen había elegido durante 3 meses, comparando muestras de tela y midiendo el espacio del salón. La mujer estaba sentada en su regazo con la blusa desabrochada. Dexter, con el pelo revuelto y la camisa desabrochada, sostenía una copa de whisky del juego que Imogen le había regalado en su 12º aniversario. «No sabía que teníamos invitados hoy», dijo Imogen con voz tranquila. La mujer gritó y se bajó de las rodillas de Dexter. Él se quedó paralizado, con un destello de miedo en los ojos que rápidamente se transformó en algo más. Descaro. «¿Imogen?» Ni siquiera intentó parecer culpable. «Deberías estar en la oficina». «Obvio», respondió ella secamente mirando a la mujer. Al instante sus habilidades profesionales se pusieron en marcha. 35 años. Cabello teñido de rubio. Demasiado maquillaje. Se arregla nerviosamente la blusa. El aire del salón está impregnado de un perfume barato. Imogen intentó recordar si la había visto antes en las fiestas de la empresa de Dexter. Quizás, sí, en algún lugar de la periferia, en el departamento de despacho. «Creo que deberíamos conocernos», continuó Imogen, «ya que estás en mi casa». «Tabitha», murmuró la mujer evitando mirarla a los ojos. «Tabitha Noonan». «¿Operadora en Yorktown Freight?», preguntó Imogen. Tabitha asintió, claramente sorprendida. «Estuve revisando la estructura organizativa de su empresa el mes pasado», explicó Imogen. «Podría haber añadido para una posible adquisición, pero decidió no hacerlo. Tengo buena memoria para los nombres». Dexter dejó la copa y se levantó del sofá. Un gesto típico. Hombros rectos, barbilla levantada. Imogen conocía esa postura. La utilizaba cuando sentía que estaba perdiendo el control, pero quería parecer seguro. «Bueno, ahora ya lo sabes», dijo con tono desafiante. «Es mi vida privada y no voy a disculparme». Imogen miró atentamente al hombre con el que había compartido 15 años. Siempre le había gustado su cabello oscuro y sus anchos hombros. Antes encontraba atractiva la seguridad que transmitían sus ojos azules. Ahora solo veía la mezquindad y el egoísmo que probablemente siempre habían estado allí. «¿Perdón?», levantó una ceja. «Preferiría una explicación de por qué has traído a tu compañera de trabajo a nuestra casa en mitad de la jornada laboral». Dexter sonrió como si hubiera oído algo gracioso. «¿Por qué fingir, Imogen?». Se acercó a la barra y se sirvió más whisky. «Ambos sabemos que nuestro matrimonio es solo un acuerdo conveniente. Tú obtienes estabilidad y posición social. Yo obtengo una ama de casa ejemplar que mantiene la ilusión de una familia feliz para mi carrera». Imogen sintió que se le cortaba la respiración, no por el dolor,
sino por la sorpresa. ¿De verdad era así como él había visto su relación todos estos años? «Una ama de casa ejemplar», repitió ella. Una descripción interesante para un especialista en análisis empresarial con 15 años de experiencia. «Venga ya», dijo Dexter, restándole importancia. «Tu trabajo es un hobby. Los dos sabemos quién mantiene a esta familia y esta casa». Tabitha se movía incómoda de un lado a otro, claramente sintiéndose fuera de lugar. «Dexter, ¿no debería irme?», murmuró. «No», dijo él con firmeza, sin mirarla. «Quédate». Imogen dejó lentamente el maletín en el suelo. Cada movimiento era calculado, como si intentara mantener el equilibrio en un mundo tambaleante. ¿De verdad crees que tu sueldo de jefe de suministros nos permite vivir en esta casa, irnos de vacaciones 2 veces al año y pagar la cuota del club de campo?, preguntó ella en voz baja. «No menosprecies mis logros», respondió Dexter con brusquedad. «Siempre he sido el principal sostén de esta familia». Imogen se habría reído si la situación no fuera tan absurda. Durante los últimos 7 años, sus ingresos habían sido el doble que los de él, pero nunca le había dado importancia. Le dejaba creer que su afición solo le proporcionaba un dinero extra para gastos de mujer. Cedía cuando él se jactaba ante sus amigos de sus éxitos profesionales y guardaba un modesto silencio sobre sus propios logros. «¿Sabes qué es lo más gracioso, Dexter?», dijo ella. «Te quería de verdad, a pesar de tus defectos, a pesar de tener que alimentar tu ego. Creía que teníamos una relación de pareja». «¿Una asociación?», se burló él. «Yo soy el jefe, tú eres la ejecutora. Esa es nuestra asociación. Siempre has sido una buena ayudante, tanto en casa como, cuando era necesario, en mi carrera. Tus contactos, tus informes analíticos, todo eso era útil. Pero no finjas que eres una socia en igualdad de condiciones». Dexter dio un trago a su whisky y, de repente, sonrió. Esa sonrisa asustaba a Imogen más que su ira. «Pero ¿sabes qué? Estoy cansado de fingir, cansado de volver a casa con una mujer que se interesa más por los informes que por mí, con una mujer que durante años no ha podido darme un hijo. No es justo», dijo Imogen en voz baja, sintiendo cómo volvía el viejo dolor. 3 abortos espontáneos en 5 años, médicos que hablaban de incompatibilidad, Dexter, que se negaba a hacerse pruebas porque el problema claramente no era él. «La vida es injusta, querida», dijo él, rodeando a Tabitha por la cintura. «He encontrado a una mujer que me aprecia y valora mis logros, que me admira y no me mira desde arriba». Tabitha parecía avergonzada, pero no se apartó. Su mirada se movía entre Imogen y la puerta, como si estuviera evaluando las vías de escape. «¿Y ahora qué?», preguntó Imogen cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Esperas que recoja mis cosas y me vaya?». Dexter se rió. «¿Irte? ¿A dónde irías, Imogen? Esta casa está a mi nombre. Nuestros amigos son mis socios y sus esposas. Sin mí, no eres nadie». Imogen sintió cómo la ira crecía en su interior, pero por fuera se mantuvo tranquila. Años de trabajo con clientes difíciles le habían enseñado a ocultar sus emociones. «Te propongo un compromiso», continuó Dexter, claramente disfrutando de la situación. «Puedes quedarte. En la habitación de invitados. Seguirás encargándote de la casa, cocinando, manteniendo todo en orden. Por fuera seguiremos siendo una familia. Es importante para mi carrera». Imogen no daba crédito a sus oídos. «¿Y Tabitha?», preguntó, mirando a la mujer. «Tabitha vendrá cuando yo quiera», sonrió con aire de suficiencia. «Y tú serás una buena ama de casa. Al fin y al cabo, servir a los demás es lo que mejor se te da. ¿Quieres que te sirva a ti y a tu amante?». Imogen lo dijo con tanta calma que Dexter pareció decepcionado por su reacción por un momento. «Sí», sonrió. «Ahora nos servirás a los dos. Es el precio que debes pagar por conservar un techo sobre tu cabeza y tu posición en la sociedad».
Imogen miró al hombre con el que había pasado la mayor parte de su vida adulta. El hombre con el que había compartido la cama, hecho planes, intentado formar una familia. El hombre al que creía conocer. Por su mente pasaron recuerdos. Cómo había rechazado una oferta de trabajo en otra ciudad porque la carrera de Dexter acababa de despegar. Cómo se sentaba en los banquetes, sonriendo y asintiendo mientras Dexter contaba a todos sus éxitos en la empresa. Cómo pasaba horas preparando sus platos favoritos para complacerlo después de un día duro. Cómo nunca mencionaba sus ascensos y bonificaciones para no herir su orgullo. Tabitha se sentía cada vez más incómoda, su mirada se movía entre los esposos. Dexter, creo que... comenzó a decir, pero él la interrumpió. Está bien, Tabitha. Imogen es una mujer inteligente. Ella entiende las ventajas de este acuerdo. Lo entiendo perfectamente, dijo Imogen lentamente. Por primera vez en 15 años lo entiendo todo. Se inclinó, cogió su maletín y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Dexter bruscamente. A pasear a Marcus, respondió sin volverse. Necesitas salir y tú estabas demasiado ocupado para ocuparte de él. No te vayas sin terminar la conversación, Imogen, le gritó él. Aún no hemos terminado. Tienes razón, Dexter, dijo ella volviéndose en la puerta. Acabamos de empezar. Al salir de casa, Imogen respiró hondo. El aire primaveral de Yorktown estaba impregnado del aroma de los cerezos en flor. Desenganchó la correa del terrier del gancho de la puerta y se agachó para acariciar al perro. «Vamos, Marcus», dijo en voz baja. «Los dos necesitamos pensar». Mientras caminaba por la acera, pasando por delante de casas pulcras con el césped bien cortado, su teléfono vibró. Era un mensaje de Willow. «¿Café hoy a las 5? Tengo nuevos libros que te van a encantar». Imogen se detuvo y miró la pantalla. Su mejor amiga. La única persona en la que siempre había podido confiar. La única persona que nunca había creído en el matrimonio perfecto de Imogen y Dexter. «Allí estaré. Tenemos mucho que hablar», respondió. Mientras seguía caminando, Imogen analizaba mentalmente su situación. La casa estaba decorada al gusto de Dexter. Ella lo había permitido para no herir su orgullo. Sus amigos comunes eran en su mayoría relacionados con el trabajo de él, pero Dexter se había olvidado de lo más importante, la carrera profesional de ella, sus propios logros, sus propios contactos. Él la consideraba dependiente de él. Quería que se quedara y le sirviera, pero no tenía ni idea de quién era realmente Imogen Baxter fuera de las paredes de su casa, fuera de su papel de señora Polk. Durante 15 años había vivido en una casa de cristal llena de ilusiones, una casa que Dexter acababa de hacer añicos, y quizá fuera mejor así. Imogen sacó el teléfono y abrió el correo electrónico. El mensaje de Lamont Creswell había llegado 3 días antes, una oferta para dirigir el proyecto de integración y reorganización tras la absorción de Yorktown Freight. Había pospuesto la respuesta, dudando si debía trabajar en la misma empresa que su marido. Ahora todas sus dudas habían desaparecido. «Estimado señor Creswell», comenzó a escribir, «acepto con mucho gusto su oferta». La librería Página Volcada estaba situada en un antiguo edificio de ladrillo rojo a las afueras del distrito financiero de Yorktown. El pequeño local, con techos altos, estanterías de madera hasta el techo y aroma a libros antiguos, había sido el refugio de Imogen durante muchos años, un lugar donde podía ser ella misma. Willow Fane la recibió en la entrada. Era una mujer delgada, con el pelo corto y pelirrojo y las yemas de los dedos siempre manchadas de tinta. Miró a su amiga de arriba abajo y, sin decir nada, le indicó las escaleras que llevaban al pequeño apartamento situado encima de la tienda. «He preparado té», dijo Willow cuando subieron, «pero creo que la situación requiere algo más fuerte». Sacó una botella de vino del armario.
Pareces demasiado tranquila para ser una mujer que acaba de descubrir a su marido con su amante, comentó Willow mientras servía el vino en las copas. Imogen miró a su amiga con sorpresa. ¿Cómo lo has sabido? 15 años de amistad, se encogió de hombros Willow. Y el hecho de que escribieras «tenemos mucho que hablar» en lugar del habitual «sí». ¿Qué ha pasado exactamente? Imogen dio un sorbo al vino y empezó a contar cómo había encontrado a Dexter con Tabitha, sobre su increíble propuesta, sobre cómo él había visto su matrimonio durante todos estos años. ¿Sabes qué es lo más extraño?, concluyó. No me siento destrozada, más bien liberada. Willow resopló. Claro que te sientes liberada. Has vivido 15 años con un hombre que te consideraba su sirvienta, sin tener la más mínima idea de quién eres en realidad. Dejó la copa sobre la mesa y miró a Imogen directamente a los ojos. Dime la verdad. ¿De verdad lo has querido todo este tiempo? ¿O solo estabas interpretando un papel al que te habías acostumbrado? Imogen se quedó pensativa. ¿De verdad había amado a Dexter? En algún momento, sin duda. Al principio de su relación le había fascinado su seguridad, sus ambiciones. Parecía fuerte, fiable, decidido. Y luego, poco a poco, todo cambió. O no, no cambió, sino que se reveló lo que siempre había sido. Amaba una imagen, dijo lentamente, la imagen del hombre que él intentaba aparentar, y yo mantuve esa imagen durante tanto tiempo que casi me la creí. Willow asintió. ¿Y qué vas a hacer ahora? Imogen terminó su vino y dejó la copa sobre la mesa. Creswell me ha ofrecido dirigir el proyecto de adquisición de Yorktown Freight. Willow silbó. ¿La misma Yorktown Freight donde trabaja Dexter? Exacto, asintió Imogen. Y hoy he aceptado la oferta. Una intervención divina, rió Willow. Oh, karma. Elige lo que más te guste. Imogen sonrió débilmente. No se trata solo de venganza, aunque no voy a negar que me divierte pensar en la cara de Dexter cuando se entere. Es una buena oportunidad profesional, y una oportunidad para dejar de llevar una doble vida. Willow se recostó en el respaldo de la silla y observó a su amiga. ¿Sabes lo que siempre me ha sorprendido más? Lo fácil que te resulta cambiar entre tus dos personalidades. En casa, eres una esposa tranquila y servicial, siempre en un segundo plano. En el ámbito profesional, eres segura, decidida e intransigente, como si fueras dos personas diferentes. Imogen suspiró. Era cierto. Durante años había vivido dividida en dos. La Imogen doméstica era la que preparaba la cena para los socios de Dexter, escuchaba sus quejas sobre sus compañeros de trabajo y elegía los regalos perfectos para sus jefes. Y la Imogen profesional era una analista con una mente aguda y la reputación de ser capaz de resolver los problemas más complejos. ¿Cuándo empezó todo esto?, se preguntó. ¿Cuándo permití que esto sucediera? En el momento en que decidiste que su ego era más importante que tu identidad, respondió Willow. ¿Recuerdas aquel proyecto en Chicago? Hace 6 años. Imogen lo recordaba. Un gran proyecto que podría haber llevado su carrera a un nuevo nivel. Mudarse a otra ciudad durante 6 meses. Dexter montó una escena. ¿Cómo puedes hacerle esto a nuestra familia? ¿A mi carrera? ¿Marcharte cuando me van a ascender? Ella rechazó el proyecto. Su ascenso nunca llegó. Desde ese momento, empezaste a ocultar tus logros, continuó Willow. Dejaste de hablar de ascensos, de bonificaciones. Empezaste a minimizar tu papel en los proyectos. Construiste ese muro entre las dos partes de tu vida. Imogen asintió. Así fue. Después del primer aborto, cuando Dexter la acusó de trabajar demasiado, dejó de llevarse trabajo a casa. Después de que él montara una escena de celos al verla hablando con un compañero en una fiesta de la empresa, dejó de invitarlo a los eventos de su trabajo. Paso a paso, fue creando esa doble vida. Hablando de vidas dobles,
Willow se levantó y sacó una carpeta del cajón de su escritorio. ¿Recuerdas que me pediste que echara un vistazo a los informes financieros de Yorktown Freight antes de aceptar la oferta de Creswell? Imogen se enderezó. Para eso había elegido a Willow como su asesora financiera. Sabía ver lo que otros pasaban por alto. ¿Y qué has encontrado? Willow extendió los papeles sobre la mesa. La empresa en general es estable, pero hay algunas irregularidades en el departamento de suministros. Aquí, señaló la tabla, hay gastos excesivos en suministros y transporte, y aquí hay discrepancias en el inventario de existencias. Son pequeñas, pero regulares. Imogen frunció el ceño. El departamento de suministros, el departamento de Dexter. ¿Crees que...? No creo nada, la interrumpió Willow. Solo te estoy mostrando los números. Pero yo prestaría mucha atención a ese departamento durante la reorganización. Imogen estudió los documentos, sintiendo cómo se activaba la parte analítica de su cerebro. Las discrepancias eran reales, pequeñas, pero sistemáticas. Alguien había sabido ocultar hábilmente las irregularidades financieras. Por eso Creswell quiere una reorganización completa, murmuró. Deben de haber notado estas discrepancias mientras preparaban el acuerdo. Y por eso te han llamado, añadió Willow. Te conocen como alguien capaz de poner orden en el caos y como alguien con una reputación impecable. Imogen se recostó en la silla, asimilando la información. Si Dexter estaba involucrado en algún tipo de estafa, eso explicaba su nerviosismo de los últimos meses, sus llegadas tardías a casa, las llamadas telefónicas que cortaba cuando ella entraba en la habitación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Willow, si tu marido está involucrado en esto. Imogen se quedó pensativa. Lógicamente, debería informar inmediatamente a Creswell de sus sospechas, o, como mínimo, avisar a Dexter y exigirle una explicación. Investigaré por mi cuenta, decidió, antes de sacar conclusiones, y antes de tomar ninguna medida. Es sensato, asintió Willow. ¿Y qué hay de tu matrimonio? ¿Ya has decidido? Imogen suspiró. Esa pregunta era más complicada. Tengo que recoger mis cosas de casa, documentos, objetos personales, pero hoy no, se frotó la sien. Hoy no quiero verlo. Puedes quedarte aquí, le ofreció Willow. El sofá no es muy cómodo, pero para una noche servirá. Gracias, sonrió Imogen, pero he reservado una habitación en el Regency. Necesito espacio para pensar y una buena conexión Wi-Fi para trabajar. Willow asintió con comprensión. No vas a pedir el divorcio inmediatamente, ¿verdad?, preguntó con perspicacia. ¿Quieres darle una lección primero? Imogen esbozó una débil sonrisa. He alimentado su ego durante 15 años, he alimentado sus ilusiones, le he dejado creer que él es el jefe, que sin él no soy nadie. Quizá había llegado el momento de demostrarle lo mucho que se había equivocado. La venganza es un plato que se sirve frío, comentó Willow. No es venganza, negó Imogen con la cabeza. Es restablecer la justicia, y quizá la última oportunidad para que Dexter vea la realidad. Sacó el teléfono y abrió el calendario. La reunión con Creswell es mañana a las 10. El proyecto empieza dentro de una semana. Tengo tiempo para prepararme. ¿Y qué le dirás a Dexter?, preguntó Willow. Seguro que te buscará. Imogen se quedó pensativa. Conociendo a Dexter, o bien llamaría cada 5 minutos exigiendo una explicación, o pasaría la noche con Tabitha, ignorando ostentosamente su ausencia. Le enviaré un mensaje, decidió, que necesito tiempo para pensar en su propuesta. Eso me dará unos días de ventaja. Willow negó con la cabeza. Sigo sin entender por qué no lo dejas, después de todo lo que ha dicho y hecho. Imogen miró a su amiga. ¿Cómo explicarle que no se trataba solo de 15 años de matrimonio? No solo de los recuerdos compartidos, de una vida construida juntos. Se trataba de una cuestión de principios, de justicia. Porque si me voy ahora, nunca lo entenderá, dijo lentamente.
Pensará que he huido porque no he sido capaz de afrontar la situación, porque era demasiado débil, y seguirá viviendo en su ilusión de superioridad. Dio un sorbo al vino. Quiero que vea quién soy realmente, al menos una vez en la vida. Willow miró atentamente a su amiga. Nunca lo habías mencionado, pero siempre te ha dolido que él no te vea ni te aprecie, ¿verdad? Imogen asintió lentamente. Era una verdad que nunca había admitido en voz alta. A lo largo de los años de matrimonio, había aceptado que Dexter solo veía en ella un reflejo de sus propios deseos y necesidades, una esposa cómoda que apoyaba su estatus, una ayudante que le facilitaba la vida, pero nunca como una persona con sus propias ambiciones, sueños y logros. Siempre pensé que no importaba, dijo en voz baja, que bastaba con conocerse a una misma, que no era necesario el reconocimiento de los demás, especialmente el de tu marido. Pero eso no es cierto, dijo Willow con suavidad. Todos necesitamos que nos vean de verdad. Imogen recordó todos los momentos en los que le había contado a Dexter sus éxitos, un nuevo cliente, un análisis complicado que había completado con éxito, los elogios de sus jefes. Él siempre la escuchaba con atención, asentía, decía, «Muy bien, cariño», y luego desviaba la conversación hacia sí mismo, a sus problemas, sus logros, sus planes, y, sin darse cuenta, dejó de compartir, dejó de esperar que él se interesara. Empezó a llevar una doble vida, una Imogen en casa y otra completamente diferente en el trabajo. Quiero que vea a la Imogen que conocen mis compañeros, dijo. La profesional, la analista, la especialista. Una persona cuya opinión se valora. Una persona a la que se respeta no por su aspecto o por lo que prepara para cenar, sino por su inteligencia y sus habilidades. Willow sonrió. Bueno, si alguien puede enseñarle esa lección, ese eres tú. Imogen se levantó y se acercó a la ventana. El sol se ponía tiñendo las calles de Yorktown de tonos dorados. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en su vida. Quizás el más difícil, pero también el más importante. Tengo que prepararme para la reunión con Creswell, dijo, volviéndose hacia su amiga, y recopilar toda la información que pueda encontrar sobre las irregularidades financieras en Yorktown Freight. Te enviaré mis notas, asintió Willow. Y si necesitas algo más, llámame a cualquier hora. Imogen abrazó a su amiga. Gracias, por todo. Oye, Willow se apartó y la miró a los ojos. Lo conseguirás, siempre lo consigues. Una hora más tarde, Imogen estaba sentada en su habitación de hotel, rodeada de documentos y con el portátil abierto. Su teléfono vibraba con los mensajes de Dexter, que iban desde preocupados «¿Dónde estás?», hasta furiosos «¿Cómo te atreves a hacer esto?». Ella envió una breve respuesta. «Necesito tiempo para pensar en tu propuesta. Volveré en unos días». A continuación, activó el modo silencioso y se sumergió por completo en el trabajo. Los informes de Willow eran solo el principio. Imogen solicitó datos adicionales a sus fuentes, realizó un análisis cruzado y comparó las cifras. El panorama se iba aclarando y cada vez era más inquietante. Las discrepancias en los informes del Departamento de Suministros no eran errores fortuitos. Se trataba de un plan bien elaborado, precios de suministro inflados, gastos de transporte ficticios, pérdidas inexplicables de mercancías. Todo apuntaba a un fraude sistemático, y al frente del departamento estaba Dexter. Imogen se recostó en el respaldo de la silla y se masajeó las sienes. Su marido estaba involucrado en una estafa financiera o era un incompetente que no se daba cuenta de lo que estaba pasando delante de sus narices. Ninguna de las dos opciones le favorecía. Creswell sabía claramente de estos problemas. Por eso la había invitado a ella, una conocida Bella Sue, para poner orden. Pero sabía él de la posible implicación de Dexter, y que Dexter era su marido.
Imogen recordó su último encuentro en una conferencia sobre logística 3 meses atrás. Creswell la presentó a varios colegas como analista líder en optimización de procesos empresariales. Ni una palabra sobre su situación familiar o sobre el hecho de que su marido trabajaba en la empresa que él planeaba adquirir. Ella nunca había ocultado que estaba casada, pero tampoco hacía alarde de quién era su marido. En los círculos empresariales se la conocía como Imogen Baxter, no como la señora Polk, y Dexter nunca mencionó sus logros profesionales en su empresa, ya que estaba demasiado ocupado creando su propia imagen. Quizás Creswell realmente no sabía nada de su relación, o lo sabía, pero pensaba que ella podría ser objetiva a pesar de su relación personal. En cualquier caso, tenía que tomar una decisión, y quizá la más difícil de su vida. La ética profesional le exigía informar de su conflicto de intereses, pero si lo hacía, podrían apartarla del proyecto. Por otro lado, si se ponía al frente de la reorganización, tendría que hacer la vista gorda ante las maquinaciones de su marido o desenmascararlo. Imogen cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué haría si en el lugar de Dexter estuviera cualquier otra persona? La respuesta era obvia. Llevaría a cabo una investigación exhaustiva y, si hubiera pruebas, tomaría las medidas necesarias. Recordó las palabras de Dexter. Ahora nos servirás a los dos. Su certeza de que ella soportaría en silencio la humillación por la estabilidad y la posición social, su desprecio por los sentimientos de ella, por su orgullo, por su dignidad. No, no podía. No debía permitir que las ofensas personales influyeran en sus decisiones profesionales. Pero tampoco podía ignorar la oportunidad de demostrarle por fin a Dexter quién era en realidad. La decisión llegó de repente y con sorprendente claridad. Aceptaría la oferta de Creswell. Llevaría a cabo una investigación honesta y objetiva. Si Dexter era culpable, respondería con todo el rigor de las normas corporativas. Si no, bueno, al menos sabría lo que era trabajar bajo las órdenes de una mujer a la que él consideraba solo una ama de casa con un hobby. Imogen marcó el número de Creswell. Señor Creswell, soy Imogen Baxter. Siento llamar tan tarde, pero hay un detalle que debo discutir con usted antes de la reunión de mañana. Respiró hondo. Se trata de un posible conflicto de intereses. Le pido disculpas por exceder el límite. Reescribiré el capítulo dentro de los límites indicados, entre 10.000 y 12.000 caracteres sin espacios. La oficina de Lamont Creswell estaba en la última planta de un rascacielos acristalado en el centro financiero de Yorktown. Mientras el ascensor subía a Imogen hasta la planta 36, ella repetía mentalmente todos los argumentos que había preparado para la conversación que estaba a punto de mantener. La conversación telefónica del día anterior había sido breve. Creswell simplemente le pidió que llegara 1 hora antes de la hora acordada para discutir algunos detalles. La secretaria la acompañó a un amplio despacho con ventanas panorámicas. Lamont Creswell, un hombre alto, con canas entre el cabello oscuro y mirada penetrante, se levantó de su escritorio para saludarla. «Señorita Baxter, me alegro de verla», le estrechó la mano y le indicó que tomara asiento. «Gracias por aceptar reunirse antes, señor Creswell», respondió Imogen. «Entiendo que la información que le proporcioné ayer pueda haber suscitado ciertas dudas». Creswell esbozó una leve sonrisa. «Debo admitir que me sorprendió saber que uno de los directivos clave de Yorktown Freight es su marido. Pero aprecio su honestidad». Abrió la carpeta que tenía delante. «He investigado su reputación profesional, señorita Baxter. Su trabajo en la reorganización de Greenwich Logistics es impresionante, al igual que el resto de sus proyectos». «Gracias», asintió Imogen. «Siempre intento separar lo personal de lo profesional». Y, sin embargo, Creswell juntó las manos sobre la mesa. «Surge una pregunta obvia sobre el conflicto de intereses.
especialmente teniendo en cuenta que el departamento de su marido plantea ciertas cuestiones. Imogen se enderezó. Ya estaba. El momento de la verdad. Por eso consideré necesario informarle de este hecho, dijo con voz firme. Entiendo que pueda preferir a otro especialista para este proyecto. Creswell la estudió atentamente. Señorita Baxter, permítame preguntarle directamente. Si durante la reorganización descubre irregularidades en el trabajo del departamento de su marido, ¿qué hará? Imogen no apartó la mirada. Lo mismo que con cualquier otro departamento. Llevaré a cabo una investigación exhaustiva, recopilaré todos los datos y le presentaré un informe detallado con recomendaciones. Si se descubre que se han producido irregularidades graves, recomendaré las medidas oportunas, independientemente de quién esté involucrado. Incluso si eso pudiera afectar negativamente a su vida familiar, precisó Creswell. Imogen respiró hondo. Señor Creswell, no voy a fingir que mis relaciones personales no importan, pero en este caso, se calló un momento buscando las palabras adecuadas. Digamos que, en este momento, mis principios profesionales tienen prioridad sobre mi matrimonio. Algo en su tono debió de convencer a Creswell. Asintió y se recostó en el respaldo de la silla. Para ser sincero, señorita Baxter, ya he tomado una decisión. Su reputación y experiencia la convierten en la candidata ideal para este proyecto, y su disposición a revelar un posible conflicto de intereses no hace más que confirmar que he tomado la decisión correcta. Además, su conocimiento de los entresijos de Yorktown Freight puede resultar muy útil. A veces, los lazos familiares dan acceso a información que es difícil de obtener por otros medios. Imogen se permitió relajarse un poco. Haré todo lo posible para estar a la altura de su confianza. Estoy seguro de ello, asintió Creswell y miró su reloj. El resto del equipo estará aquí en 20 minutos. Aprovechemos este tiempo para discutir la estrategia general. Durante la siguiente hora, discutieron en detalle el plan de reorganización. Creswell confirmó los temores de Imogen. Las discrepancias en los informes financieros del Departamento de Suministros eran una de las principales razones de su interés en la adquisición de la empresa. Quiero poner orden, explicó. Yorktown Freight tiene un buen potencial, pero necesita una limpieza. Y usted, señorita Baxter, será mi principal sondao. A las 10, la oficina se llenó de gente. Abogados, financieros, especialistas en recursos humanos. Imogen fue presentada como la nueva directora de integración, responsable de todo el proceso de reorganización. El anuncio oficial de la adquisición se hará hoy al mediodía, informó Creswell al final de la reunión. ¿Se unirá a nosotros en la rueda de prensa, señorita Baxter? Por supuesto, asintió Imogen, pensando que Dexter seguramente estaría viendo las noticias. Al regresar al hotel, encontró 3 llamadas perdidas de su marido y un mensaje. ¿Dónde estás? Llámame inmediatamente. Noticias importantes. Imogen sonrió. Al parecer, los rumores sobre la adquisición ya habían comenzado a circular en Yorktown Freight. Decidió no devolver la llamada, que se enterara de las noticias junto con todos los demás. Al mediodía, estaba junto a Creswell frente a los periodistas cuando éste anunció la adquisición de Yorktown Freight y el nombramiento de Imogen Baxter como directora del proceso de integración. Las cámaras disparaban y los flashes parpadeaban. Imogen mantuvo una sonrisa profesional, pensando que quizá en ese mismo momento Dexter la estaba viendo en la televisión y tratando de comprender lo que estaba pasando. Su teléfono cobró vida en cuanto terminó la rueda de prensa. Dexter llamaba una y otra vez. Ella lo silenció y volvió al trabajo. Tenía mucho que hacer antes de mañana, cuando comenzaría oficialmente sus funciones en Yorktown Freight. Solo por la noche, al regresar al hotel, decidió responder a su llamada. «Imogen». La voz de Dexter sonaba a la vez alterada e irritada. «¿Qué diablos está pasando? ¿Has visto las noticias?» «Hola, Dexter.
respondió ella con calma. Sí, estoy al tanto de la adquisición. ¿Estás al tanto?, casi gritó él. Desapareces 2 días, no contestas al teléfono y ahora me dices que estás al tanto. ¿Sabes lo que esto significa para la empresa, para mi departamento? Imogen hizo una pausa. Sé más de lo que crees, Dexter. ¿Qué significa eso? Su tono se volvió sospechoso. Significa que voy a dirigir el proceso de integración, dijo ella con sencillez. Acabo de salir de una rueda de prensa. Seguro que no la has visto entera. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Imogen casi podía imaginar a Dexter tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Es una broma?, dijo él por fin. No, Dexter, no es una broma, respondió ella. Creswell me ha nombrado directora de integración. Seré responsable de la reorganización de todos los departamentos, incluido el de suministros. Pero, ¿cómo? ¿Por qué tú? Ni siquiera trabajas en nuestro sector. Imogen suspiró. Típico de Dexter. Sabía tan poco sobre su vida profesional que ni siquiera se daba cuenta de lo cualificada que estaba para ese trabajo. Soy especialista en análisis empresarial y reorganización, Dexter. He trabajado en proyectos similares durante los últimos 7 años. Creswell me ha contratado precisamente por eso. Pero tú eres mi mujer, exclamó él, como si eso lo explicara todo. Sí, soy tu mujer, admitió Imogen. Y soy una profesional en mi campo. Esos hechos no son contradictorios. Deberías habérmelo dicho. Su voz sonaba acusadora. Deberías haberme avisado. ¿Y tú cómo me avisaste de lo de Tabitha?, preguntó ella fríamente. Hubo una pausa. ¿Así que eso es lo que pasa?, dijo finalmente Dexter. ¿Es tu venganza? No, Dexter, es mi trabajo, respondió Imogen. Y tengo la intención de hacerlo bien. Nos vemos mañana en la oficina. Colgó sin esperar su respuesta. A la mañana siguiente, Imogen llegó a la oficina central de Yorktown Freight 1 hora antes del comienzo de la jornada laboral. El propio Creswell la recibió para presentarla a la dirección de la empresa. La mayoría de ellos todavía están conmocionados por la noticia de la adquisición, le advirtió mientras subían en el ascensor. Algunos se muestran escépticos, pero estoy seguro de que se ganará rápidamente su confianza. La reunión con la alta dirección transcurrió tal y como ella esperaba. Miradas recelosas, sonrisas corteses, resistencia encubierta. Dexter no estaba entre ellos. Como jefe de departamento, se encontraba un nivel por debajo en la jerarquía corporativa. Después de la reunión, Imogen se dirigió a la oficina que le habían asignado, una amplia sala con vistas a la ciudad. Sobre la mesa ya había carpetas con los documentos que había solicitado. Pasó las 2 primeras horas estudiando la estructura organizativa y los proyectos en curso. A las 11 estaba prevista su primera reunión con los jefes de departamento. Imogen revisó la lista de asistentes. El nombre de Dexter era el tercero. Cuando entró en la sala de conferencias, todos estaban ya reunidos. Dexter estaba sentado con el rostro impasible, sin mirarla. Junto a él, Imogen vio a una mujer a la que reconoció de inmediato. Tabitha Noonan, ahora vestida con un traje de negocios, se veía completamente diferente a como estaba en su sala de estar 2 días atrás. «Buenos días», comenzó Imogen mirando a los presentes. «Para aquellos que aún no me conocen, soy Imogen Baxter, la nueva directora de integración». Hizo una pausa para observar las reacciones. La mayoría la miraba con curiosidad. Dexter la fulminaba con la mirada. Tabitha parecía francamente asustada. En las próximas semanas trabajaremos juntos en la integración de Yorktown Freight en la estructura de la corporación Creswell. Esto implica un análisis detallado de todos los procesos, la optimización y, posiblemente, la reorganización de algunos departamentos. Abrió la presentación en la pantalla. Este es el plan de trabajo general. Como pueden ver, comenzaremos con una auditoría financiera y luego pasaremos a analizar la eficacia de cada departamento.
Me reuniré con cada uno de ustedes individualmente a lo largo de esta semana. Imogen continuó hablando, explicando la metodología, los plazos y los resultados esperados. Estaba en su elemento, clara, competente, segura. Dexter nunca la había visto así. ¿Alguna pregunta?, preguntó al terminar la presentación. Se levantaron varias manos. Las preguntas eran previsibles, sobre recortes, cambios en la estructura, nuevos requisitos. Imogen respondió con claridad y concisión. Señor Polk, se dirigió deliberadamente a Dexter de manera formal, al ver que había levantado la mano. Señorita Baxter, subrayó su apellido, ha mencionado una auditoría detallada. ¿Qué áreas concretas se van a revisar? Su tono era desafiante. Claramente estaba tratando de comprobar hasta qué punto ella conocía los detalles de su negocio. Todo, señor Polk, respondió Imogen con una leve sonrisa. Flujos financieros, contratos con proveedores, procesos de compra, esquemas logísticos, contabilidad de almacén. Se prestará especial atención a las áreas en las que se observan discrepancias. Hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. Por ejemplo, en su departamento hemos detectado algunos patrones interesantes en los gastos de transporte y en la contabilidad de las existencias en almacén. Dexter palideció. Tabitha se movió nerviosamente en su silla. Pero, por supuesto, esto puede ser simplemente el resultado de diferencias en la metodología contable, añadió Imogen. Lo analizaremos todo en detalle. El resto de la reunión transcurrió sin incidentes. Cuando todos empezaron a marcharse, Imogen vio que Dexter le decía algo en voz baja a Tabitha, y ella asintió con expresión asustada. Señor Polk, lo llamó ella cuando ya estaba en la puerta. ¿Podemos hablar a solas? Dexter regresó a regañadientes a la sala de conferencias. Cuando salió el último empleado, Imogen cerró la puerta. ¿Qué espectáculo has montado?, siseó Dexter en cuanto se quedaron solos. ¿Estás intentando humillarme delante de mis compañeros? Estoy haciendo mi trabajo, Dexter, respondió Imogen con calma, tal y como te prometí. Esto es ridículo, exclamó él agitando las manos. No sabes nada de nuestro sector, de nuestra empresa. Sé lo suficiente, replicó ella, y en los próximos días sabré aún más, incluyendo lo que está pasando en tu departamento. Dexter se tensó. ¿A qué te refieres? Me refiero a las discrepancias en los informes, explicó Imogen. Discrepancias en las cifras, contratos extraños con determinados proveedores. Abrió la carpeta que tenía en las manos. Por ejemplo, la empresa Alpha Trans recibe pedidos por un valor un 20% superior al precio de mercado y, al mismo tiempo, tiene un porcentaje sorprendentemente alto de pérdidas durante el transporte. Dexter tragó saliva. Eso se puede explicar. Ofrecen un servicio de mejor calidad. Es posible, asintió Imogen. Pero es extraño que Alpha Trans se haya registrado hace solo 2 años, tenga un capital social mínimo y una oficina que consiste en una sola habitación. Por no hablar de que su propietario es el primo hermano de uno de sus despachadores. Cerró la carpeta. Pero, como he dicho, lo investigaremos todo, en detalle. Dexter parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tú no puedes hacer esto, murmuró. Eres mi mujer. Y una profesional, Dexter, le recordó Imogen. No lo olvides. Mi primera reunión contigo como jefa de departamento está prevista para mañana a las 9 de la mañana. Ten todos los documentos que te he pedido a mano. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se agarró al pomo. Y, Dexter, añadió sin volverse, dile a la señorita Noonan que quiero verla hoy a las 4 en punto. Tengo algunas preguntas sobre el proceso de despacho. La oficina de Imogen en Yorktown Freight estaba adquiriendo poco a poco rasgos de su personalidad. Un orden perfecto en el escritorio, pilas de documentos ordenados en carpetas de colores, una taza con té a medio beber.
En 3 días en su nuevo puesto, había conocido a casi todos los empleados clave y se había sumergido en los detalles del trabajo de la empresa. Ahora estudiaba atentamente los informes financieros del departamento de suministros, haciendo anotaciones en los márgenes. Las cifras contaban la historia que Dexter había intentado ocultar con tanto esmero. El plan era ingenioso en su simplicidad: contratos inflados con proveedores bapisados, pérdidas inexplicables de mercancías, gastos de transporte ficticios. Todo ello ascendía a una suma impresionante. Según sus cálculos, más de 300.000 en los últimos 2 años. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo Imogen sin apartar la vista de los documentos. Tabitha Noonan entró en el despacho, nerviosa, jugando con la carpeta que llevaba en las manos. Tras su primera conversación oficial 2 días antes, cuando Imogen le insinuó que sabía de las irregularidades, la secretaria parecía estar a punto de estallar. «¿Quería verme, señorita Baxter?» La voz de Tabitha temblaba. Imogen dejó el bolígrafo y señaló la silla de enfrente. «Sí, señorita Noonan, siéntese». Tabitha se sentó con cuidado en el borde de la silla, como si estuviera a punto de levantarse en cualquier momento. «He analizado los datos que me proporcionó ayer», comenzó Imogen. «Hay algunas discrepancias que me gustaría aclarar». Abrió uno de los informes. Aquí dice que el envío para Western Electronics se realizó el 15 de marzo, pero según los registros del almacén, la mercancía se envió el 18. Hay una diferencia de 3 días, y no es un caso aislado. Tabitha tragó saliva. «Yo no sé cómo explicarlo». «Creo que lo sabe», replicó Imogen con calma. «Al igual que sabe dónde desapareció la mercancía durante esos PCI». Se hizo un largo silencio. Imogen esperó pacientemente. Finalmente, Tabitha respiró hondo. «Fue idea del señor Polk», dijo en voz baja. «Dijo que era una práctica habitual. Pequeños OIU en los informes para compensar los bajos salarios». «Continúe», asintió Imogen. «Al principio eran cosas sin importancia», dijo Tabitha cada vez más rápido, como si temiera detenerse. «Unos pocos artículos aquí, un pequeño recargo allá. Luego la escala aumentó. El señor Polk creó todo un sistema. Alphatrans es la empresa de un antiguo compañero de estudio suyo. Se repartían los beneficios. Luego aparecieron otros BAO. «¿Y cuál era tu papel en todo esto?», preguntó Imogen. Tabitha bajó la mirada. «Yo corregía la documentación, cambiaba fechas, creaba registros ficticios de pérdidas durante el transporte. Yo sabía que estaba mal, pero él era mi jefe. Y tu amante», concluyó Imogen. Las mejillas de Tabitha se sonrojaron. «Empezó hace aproximadamente 1 año», murmuró. «Me dijo que su matrimonio solo existía sobre el papel, que le importaba más su carrera que él». Imogen sintió una punzada de irritación, pero mantuvo una expresión impasible. «Señorita Noonan, me interesan las infracciones profesionales, no los detalles de las relaciones personales». Pasó la página. «¿Cuántas personas están involucradas en este plan?» 4 en nuestro departamento», respondió Tabitha. «El señor Polk, yo, Randall, de compras, y Vivian, de contabilidad de almacén, además de socios externos, Oliver, de Alphatrans, Zach, de Betamarket, y un par más que solo conozco de nombre». Imogen tomaba notas mientras Tabitha seguía hablando y revelando nuevos detalles del plan. Con cada minuto que pasaba, el panorama se hacía más claro y más desagradable para Dexter. No era solo un participante, sino el organizador de toda la operación. «¿Por qué han decidido contarme todo esto?», preguntó Imogen cuando Tabitha se calló. «¿Se dan cuenta de que están involucrados en un fraude?». Tabitha entrelazó los dedos con nerviosismo. «Cuando apareció usted, cuando supe quién era, todo cambió».
Dexter empezó a entrar en pánico. Está destruyendo documentos, borrando rastros electrónicos. Ayer insinuó que, si se iniciaba una investigación, toda la culpa recaería sobre mí y los demás. Que tenía protección. ¿Qué protección? Frunció el ceño Imogen. No lo sé, negó Tabitha con la cabeza. Pero estaba muy seguro. Dijo que su esposa no permitiría que le hicieran daño si valoraba su reputación. Imogen sintió que todo hervía en su interior. Dexter no solo había engañado a la empresa, sino que también planeaba utilizarla como escudo. «Señorita Noonan», dijo, controlando cuidadosamente su voz, «¿está dispuesta a prestar declaración por escrito sobre todo lo que me ha contado?» Tabitha palideció. «Yo puedo perder mi trabajo, o algo peor. No puedo garantizar que no haya consecuencias», respondió Imogen con sinceridad. «Pero su cooperación se tendrá en cuenta, sin duda, y yo personalmente me encargaré de que se le trate con justicia». Tabitha se quedó callada un rato, pensando en la propuesta. «Está bien», dijo finalmente. «Escribiré todo lo que sé. Pero, ¿puedo pedir protección? Dexter se está volviendo impredecible». «Hablaré con el señor Creswell», asintió Imogen. «Mientras tanto, quizá debería tomarse unos días de vacaciones». Cuando Tabitha se marchó, Imogen se recostó en la silla y se masajeó las sienes. La situación se estaba complicando. Ahora tenía pruebas suficientes para acusar a Dexter de fraude, pero su insinuación sobre la protección le inquietaba. ¿A qué se refería? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada de Creswell. «Señorita Baxter», comenzó sin preámbulos, «acabo de recibir una extraña llamada de su marido. Insiste en reunirse conmigo urgentemente. Afirma que tiene información sobre irregularidades en la auditoría». Imogen apretó el auricular. «Está tratando de adelantarse», dijo. «Ya tengo pruebas de sus maquinaciones y él lo sabe». «Me lo imaginaba», dijo Creswell con tono de satisfacción. «Por eso le he propuesto reunirnos mañana a las 10 y la he invitado a usted también». «¿Ha aceptado? No tenía otra opción», sonrió Creswell. «Le dejé claro que las decisiones se toman de forma colegiada. Prepárese para una discusión interesante, señorita Baxter». Imogen pasó el resto del día recopilando y sistematizando pruebas. Al caer la tarde, tenía una visión completa de las maquinaciones de Dexter y una impresionante carpeta de documentos que respaldaban cada acusación. Al salir de la oficina, tomó una decisión que había estado posponiendo durante varios días: ir a casa. Era hora de recoger sus cosas personales y sus documentos, y tal vez hablar con Dexter por última vez antes de la reunión del día siguiente. Su casa la recibió con un silencio inusual. Marcus, que solía correr hacia la puerta cuando ella regresaba, aparentemente había salido a pasear con Dexter. Imogen subió al dormitorio y comenzó a recoger lo más necesario: ropa, joyas, álbumes de fotos, documentos. Justo cuando estaba guardando las cosas en la maleta, oyó que se cerraba la puerta de entrada y se oían pasos en la escalera. «¿Imogen?» La voz de Dexter sonaba sorprendida. «¿Has vuelto?» Estaba de pie en la puerta del dormitorio, sujetando la correa del terrier. Marcus corrió alegremente hacia Imogen, moviendo la cola. «No me quedo mucho», respondió ella, agachándose para acariciar al perro. «Necesito mis cosas». Dexter soltó la correa y se apoyó en el marco de la puerta, observando cómo ella seguía haciendo la maleta. «¿Así que se acabó?», preguntó él. «¿Ni siquiera quieres hablar?». Imogen se enderezó y lo miró. «¿Sobre qué, Dexter? ¿Sobre cómo has estado engañando a la empresa durante años? ¿O sobre cómo planeas utilizarme como pampeillo?». Él se estremeció. «Esa zorra de Tabitha», comenzó a decir, pero Imogen lo interrumpió. «No», dijo ella con voz fría. «He visto los documentos, he hablado con gente, tengo pruebas. No nos humilles a los dos negando lo que es evidente». Dexter cambió de táctica. Bajó los hombros y puso cara de arrepentimiento.
Está bien, suspiró. Cometí errores, errores graves, pero no podemos resolver esto como una familia. 15 años de matrimonio, Imogen. ¿Acaso eso no significa nada? Se acercó a ella, tratando de tomarle la mano. ¿Recuerdas cómo soñábamos con tener hijos? ¿Cómo nos apoyábamos mutuamente en los momentos difíciles? No podemos tirar todo eso por la borda. Imogen retrocedió, evitando su contacto. No me manipules, Dexter. No va a funcionar. No es manipulación, protestó él. Lo siento de verdad, tanto por las intrigas como por Tabitha. Fue una estupidez, lo sé, pero estoy dispuesto a cambiar, por nosotros. Imogen negó con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. El problema es que ya no hay ningún y, dijo en voz baja. Quizás nunca lo hubo. No me veías como una persona, con mis propias ambiciones y sueños, sino como un complemento conveniente para tu vida. Ni siquiera te molestaste en conocer quién soy realmente. Eso no es justo, frunció el ceño Dexter. Siempre he apoyado tu carrera. ¿Apoyado? Imogen no pudo contener una risa amarga. Ni siquiera sabías a qué me dedicaba. Te sorprendió descubrir que estaba lo suficientemente cualificada como para dirigir la integración. Decías que mi trabajo era un piciso. Dexter se pasó la mano por el pelo, desconcertado. Vale, quizá no presté suficiente atención a tu carrera, pero eso se puede cambiar. Podemos empezar de nuevo, de cero. Imogen cerró la maleta y la cerró con cremallera. No, Dexter. No podemos empezar de nuevo después de que trajeras a tu amante a nuestra casa y dijeras que yo iba a servirles a los dos. No podemos empezar de nuevo después de que intentaras echarme la culpa de tus delitos. Levantó la maleta. Voy a pedir el divorcio y, como profesional, me veré obligada a presentar todas las pruebas que tengo de tus maquinaciones al señor Creswell. El rostro de Dexter cambió. La máscara de arrepentimiento desapareció, dando paso a un frío cálculo. No lo harás, dijo con seguridad. Hay demasiado en juego. ¿A qué te refieres?, preguntó Imogen frunciendo el ceño. Dexter sonrió, y esa sonrisa la hizo estremecerse por dentro. ¿Entiendes que si la información sobre las estafas se hace pública, también te afectará a ti? Una esposa que no se daba cuenta de lo que hacía su marido, o, lo que es peor, que lo sabía y guardaba silencio. ¿Cómo afectaría eso a tu impecable reputación? Imogen dejó la maleta en el suelo, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. ¿De verdad crees que puedes chantajearme? No es chantaje, corrigió Dexter. Solo expongo los hechos. Tengo documentos que podrían interpretarse de varias maneras. Algunos de ellos están firmados por ti. ¿Qué? Imogen estaba sinceramente sorprendida. ¿De qué estás hablando? Dexter sonrió con aire de suficiencia. ¿Recuerdas esos papeles que firmaste para mí el año pasado? Los poderes para el banco, los formularios para la compañía de seguros. Algunos eran un poco diferentes de lo que te dije. Imogen sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Tan descuidada había sido? ¿Falsificaste mi firma?, preguntó, tratando de mantener la calma. No la falsifiqué, negó Dexter con la cabeza. Solo modifiqué un poco los documentos después de firmarlos. Nada grave, pero lo suficiente como para levantar sospechas de las autoridades si se llega a una investigación oficial. Pero eso se puede evitar, Imogen. Todo está en tus manos. Ayúdame a resolver esta situación discretamente y nadie se enterará nunca de esos documentos. Imogen miró al hombre con el que había compartido 15 años y no lo reconoció. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no había visto a ese manipulador frío y calculador detrás de la máscara de marido amoroso? Realmente no sabes con quién estás tratando, dijo en voz baja. Crees que puedes acorralarme, pero te equivocas. Levantó la maleta y se dirigió hacia la puerta. No temo tus amenazas, Dexter. Haz lo que creas necesario. Yo haré lo mismo. Te arrepentirás,
le gritó él. «Cuando todo esto termine, te quedarás sin nada». Imogen no respondió. Bajó las escaleras sintiendo una extraña ligereza. Por primera vez en mucho tiempo veía a Dexter tal y como era en realidad, y eso la liberaba. Ya en el coche, sacó el teléfono y marcó un número. «¿Willow? Soy Imogen. Necesito tu ayuda. Se trata de una posible falsificación de documentos». De vuelta en el hotel, Imogen pasó varias horas hablando con Willow y otros especialistas, tratando de averiguar qué documentos podría haber falsificado Dexter. Por suerte, siempre había sido muy meticulosa en cuestiones financieras y guardaba copias de todos los documentos importantes. A medianoche tenía varios documentos sospechosos que requerían un examen más detallado. A la mañana siguiente, antes de reunirse con Creswell, Imogen se sentía sorprendentemente tranquila. Recopiló todo el material sobre las maquinaciones de Dexter, incluidas las declaraciones de Tabitha y los resultados de su propia investigación. Ahora tenía que tomar una decisión, seguir la ética profesional y presentar todas las pruebas, arriesgando su propia reputación debido a las amenazas de Dexter, o intentar encontrar un compromiso que le permitiera protegerse a sí misma y a la empresa. No era solo una elección entre el deber profesional y los intereses personales. Era una elección entre un pasado lleno de concesiones y autoengaños y un futuro en el que por fin podría ser ella misma, fuerte, íntegra e independiente. Imogen respiró hondo mientras guardaba los documentos en su maletín. Pasara lo que pasara hoy, ya no se escondería tras la máscara de la esposa complaciente. Había llegado el momento de mostrar a todos, y especialmente a Dexter, quién era en realidad. Imogen se ajustó el cuello de la blusa y se miró en el espejo del ascensor. Hoy todo se decidiría. La reunión con Creswell estaba fijada para las 10 de la mañana, y Dexter seguramente ya estaría esperando en su despacho, listo para un último y desesperado intento de salvarse. El ascensor se detuvo en la planta 36. Tras respirar hondo, Imogen salió al pasillo, apretando con fuerza el maletín con los documentos. La secretaria de Creswell, al verla, asintió con complicidad. «Ya la están esperando, señorita Baxter», dijo. «Parece que va a ser una conversación interesante». «Sin duda», sonrió Imogen. «Gracias». Al abrir la puerta del despacho, vio inmediatamente a Dexter sentado en la silla frente a Creswell. Iba impecablemente vestido y parecía completamente tranquilo, pero Imogen lo conocía demasiado bien. El ligero temblor de sus dedos delataba su nerviosismo. «Ah, señorita Baxter», dijo Creswell, levantándose para recibirla. «Me alegro de que se haya unido a nosotros. El señor Polk acaba de empezar a exponer su versión de los hechos». «No lo dudo», respondió Imogen, asintiendo discretamente a su marido y sentándose junto a Creswell frente a Dexter. «Bien, señor Polk», continuó Creswell. «¿Afirma usted que ha detectado ciertas irregularidades en el proceso de auditoría?» Dexter se enderezó y su voz sonó segura y profesional. «Así es, señor. Me preocupa la imparcialidad de la auditoría. Existe un cierto conflicto de intereses que, en mi opinión, debería tenerse en cuenta». «¿Conflicto de intereses?» Creswell arqueó una ceja y miró brevemente a Imogen. «Sí», asintió Dexter. «La señorita Baxter es mi esposa, y, por desgracia, en este momento tenemos desacuerdos personales. Me temo que estos desacuerdos pueden afectar a su criterio profesional». Imogen mantuvo una expresión tranquila, aunque por dentro hervía de indignación. Dexter estaba haciendo exactamente lo que ella esperaba: intentar desacreditarla. «Interesante», dijo Creswell. «Señorita Baxter, ¿desea hacer algún comentario?» «Por supuesto», respondió Imogen abriendo su maletín. «En primer lugar, quiero señalar que yo misma le informé de mi situación familiar antes de comenzar el proyecto. Por eso hemos introducido un nivel adicional de control.
Todas mis conclusiones y recomendaciones pasan por una comisión auditora independiente. Sacó la primera carpeta. En cuanto a las acusaciones de parcialidad del señor Polk, permítame presentar los hechos. Aquí están los documentos que confirman las sistemáticas irregularidades financieras en el Departamento de Suministros. Imogen colocó los informes uno tras otro delante de Creswell. Contratos con la empresa Alpha Trans, en los que los precios son un 20% más altos que los del mercado. Datos sobre pérdidas de mercancías que coinciden de forma sorprendente con las ventas a través de la empresa Beta Market. Declaraciones de los empleados del departamento. Dexter palideció, pero rápidamente se recompuso. Todo eso se puede explicar, dijo. Alpha Trans ofrece servicios únicos que justifican sus precios. En cuanto a las pérdidas, son algo habitual en nuestro sector. Y los suizos son, supongo, la señorita Noonan y otros empleados que están en peligro de ser despedidos. Difícilmente se puede considerar fiable su testimonio. Todo eso sería lógico, respondió Imogen con calma, si no fuera por un detalle. Alpha Trans es propiedad de su antiguo compañero de estudios y Beta Market está registrada a nombre de su primo. Es más, sacó otro documento. Aquí están los extractos bancarios que muestran transferencias regulares desde sus cuentas a su cuenta personal en las Islas Caimán. Creswell silbó mientras revisaba los documentos. Impresionante, señor Polk. No sabía que el jefe del Departamento de Suministros podía permitirse una cuenta en las Islas Caimán. Dexter parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Evidentemente, no esperaba que Imogen descubriera información sobre su cuenta offshore. Son ahorros personales, murmuró. Inversiones. Por supuesto, dijo Imogen secamente. Por eso las transferencias coinciden con las fechas de los grandes contratos de Yorktown Freight con esas empresas. Dexter sabía que estaba acorralado. Su mirada se movía entre Imogen y Creswell buscando una salida. Está bien, dijo finalmente. Quizá hubo ciertas irregularidades, pero es una práctica habitual en el sector. Pequeños ajustes para optimizar los procesos. 342,000 en 2 años no son pequeños ajustes, señor Polk, replicó Creswell. Es un fraude sistemático. Dexter tragó saliva. Estoy dispuesto a cooperar plenamente, dijo, a rectificar la situación, a devolver el dinero si es necesario. Me temo que ya es demasiado tarde para eso, dijo Creswell, sacudiendo la cabeza. Tenemos motivos suficientes para acudir a las autoridades. Dexter palideció aún más. Se lo ruego, dijo con voz temblorosa. Esto arruinará mi carrera, mi vida. Imogen lo observaba con amarga ironía. Ayer mismo la amenazaba, seguro de su impunidad, y hoy suplicaba clemencia. Señor Creswell, dijo ella, ¿podría hablar con usted a solas? Creswell asintió. Señor Polk, espere en la recepción, por favor. Cuando Dexter salió, Imogen se volvió hacia Creswell. Entiendo que tiene motivos para denunciar el caso a la policía, comenzó. Y desde un punto de vista profesional sería lo correcto. Pero me gustaría proponerle una alternativa. Creswell se inclinó hacia adelante con interés. La escucho. Un escándalo público no beneficia a la empresa, dijo Imogen. Podría ahuyentar a los clientes y minar la confianza de nuestros socios. Propongo resolver el asunto internamente. Explicó su plan. Dexter debía devolver todo el dinero obtenido ilegalmente, proporcionar información completa sobre el fraude y abandonar la empresa por voluntad propia. A cambio, Creswell no iniciaría acciones penales. Es muy generoso de su parte, comentó Creswell cuando ella terminó, dadas las circunstancias. No es generosidad, negó Imogen con la cabeza. Es pragmatismo. Los procedimientos judiciales pueden prolongarse durante años y distraer los recursos de la empresa. Además, añadió tras una pausa,
El señor Polk tiene ciertos documentos que podrían levantar sospechas sobre mi papel en todo esto. Explicó brevemente la posible falsificación de su firma en algunos documentos. Entiendo, asintió Creswell. ¿Chantaje? Más bien es el último recurso al que se aferra, respondió Imogen. Ya he consultado con abogados y estoy segura de que podré demostrar mi inocencia, pero eso requerirá tiempo y esfuerzo, que preferiría dedicar a tareas más constructivas. Creswell tamborileó pensativo con los dedos sobre la mesa. De acuerdo, dijo finalmente. Probemos con tu enfoque, pero con una condición. Si el señor Polk no cumple todas las exigencias en su totalidad, acudiremos inmediatamente a la policía. Estoy totalmente de acuerdo, asintió Imogen. Cuando Dexter regresó a la oficina se encontró con dos caras serias. Creswell expuso las condiciones: devolución íntegra del dinero, informe detallado de todas las irregularidades, dimisión voluntaria y firma de un acuerdo de confidencialidad. Si no se cumple alguna de las condiciones, añadió, el caso se remitirá inmediatamente a la policía. Y, créame, señor Polk, tengo suficientes contactos para garantizar que se le imponga la pena más severa. Dexter parecía destrozado, pero al mismo tiempo se le notaba el alivio en los ojos. Tenía la oportunidad de evitar la cárcel. Estoy de acuerdo, dijo en voz baja. Gracias por su comprensión. No me dé las gracias a mí, respondió Creswell. Dáselas a su esposa. Ha sido idea suya. Dexter miró a Imogen con sorpresa, pero ella apartó la mirada. Y ahora, continuó Creswell, quiero que se ponga a redactar el informe inmediatamente. La señorita Baxter supervisará el proceso. Cuando salieron del despacho, Dexter intentó hablar con Imogen, pero ella lo detuvo con un gesto. Aquí no, dijo en voz baja. Y ahora no. Primero cumple lo que has prometido. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un ambiente de trabajo intenso. Imogen supervisaba cada paso de Dexter: la devolución del dinero, la preparación del informe, el traspaso de los asuntos. Apenas hablaban de temas personales, manteniendo una relación estrictamente profesional. Durante ese tiempo, Imogen encontró un nuevo apartamento, se mudó allí y solicitó el divorcio. Dexter no se opuso, parecía haber aceptado lo inevitable. El último día de trabajo de Dexter, Imogen lo llamó a su despacho. Entró con el aire de alguien que ha aceptado su destino. Todos los documentos están firmados, dijo, dejándose caer en la silla frente a ella. Te he devuelto el dinero. El informe está terminado. ¿Y ahora qué? Ahora eres libre, respondió Imogen con sencillez. Puedes irte. Dexter se quedó pensativo, como esperando algo más. Sabes, dijo por fin, no dejo de pensar en cómo pude equivocarme tanto contigo. Todos estos años. Imogen lo miró con una ligera tristeza. Viste lo que querías ver, Dexter. Una esposa cómoda que alimentaba tu ego, una mujer que sabía cuál era su lugar. ¿Y quién eres en realidad?, preguntó él en voz baja. Una persona, respondió ella, con mis ambiciones, mis sueños, mis habilidades, una profesional respetada por sus colegas, una mujer lo suficientemente fuerte como para construir su vida según sus propias reglas. Dexter bajó la cabeza. No me di cuenta de muchas cosas, ¿verdad? No quisiste darte cuenta, lo corrigió Imogen. Son cosas diferentes. Él guardó silencio y luego preguntó, ¿por qué me ayudaste a evitar la cárcel? ¿Después de todo lo que hice? Imogen se quedó pensativa por un momento. No fue por lástima, si es eso lo que piensas, ni por restos de sentimientos, más bien por respeto a los 15 años que pasamos juntos. Se merecían un final mejor que un escándalo público. Dexter asintió. Gracias, dijo con sinceridad. Sé que no me lo merezco. Tienes razón, no te lo mereces, admitió Imogen. Pero a veces las personas no obtienen lo que se merecen, sino lo que necesitan para crecer. Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado.
Espero que aprendas de esta experiencia, Dexter. Él también se levantó. Ya lo he aprendido, dijo mirándola a los ojos. Lo más importante es que nunca hay que dar por sentadas a las personas que te rodean, especialmente a aquellas que te apoyan, incluso cuando no te das cuenta. Imogen no respondió. Dexter se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo sin volverse. Tú eras lo mejor que tenía, y solo me di cuenta cuando te perdí. Con esas palabras salió de su despacho y de su vida. Por la noche, Imogen estaba sentada en el balcón de su nuevo apartamento, contemplando cómo se ponía el sol en el horizonte. A su lado estaba Marcus. Dexter había accedido a dejarle el perro, sabiendo lo unida que estaba a él. Sonó su teléfono. Era Willow. «¿Qué tal ha ido el último día de tu exmarido?», preguntó su amiga. «Sorprendentemente tranquilo», respondió Imogen. «Casi humano». «Ja», resopló Willow. «Simplemente se ha dado cuenta de que se ha acabado el juego y ha decidido guardar las apariencias. Típico de Dexter». «Puede ser», admitió Imogen. «Pero quiero creer que realmente ha entendido algo, por su propio bien». «Eres demasiado buena», comentó Willow. «Por cierto, he hablado con el abogado que me recomendaste. ¿Estás seguro de que podrá demostrar que tu firma es falsa si el caso llega a los tribunales?» «Espero que no llegue», suspiró Imogen. «Pero gracias por preocuparte». Hablaron un poco más. Luego Imogen terminó la llamada y volvió a contemplar la puesta de sol. Una extraña sensación de paz la invadió. Por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente libre, libre de tener que complacer el ego de otra persona, libre de llevar una doble vida, libre de tener que hacer concesiones constantes. A la mañana siguiente, Imogen se despertó con la sensación de que comenzaba un nuevo capítulo en su vida. No sabía lo que le depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa: ahora viviría según sus propias reglas. En la oficina le esperaba una sorpresa. Creswell la llamó y le ofreció un nuevo puesto, directora de desarrollo estratégico, con un aumento sustancial de sueldo y mayores responsabilidades. «Ha hecho un trabajo brillante con la reorganización», le dijo. «Ha demostrado no solo profesionalidad, sino también sabiduría humana. Estas cualidades son poco comunes en el mundo empresarial actual». Imogen le dio las gracias y aceptó la oferta. Era precisamente la oportunidad con la que había soñado. La oportunidad de aplicar sus habilidades analíticas a mayor escala e influir en las decisiones estratégicas de la empresa. Por la noche, celebró su nuevo nombramiento con Willow en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. «Por la nueva Imogen», dijo Willow levantando su copa. «Aunque, no, mejor dicho, por la verdadera Imogen, que por fin puede ser ella misma». Imogen sonrió y levantó su copa. «Por las nuevas reglas», dijo, «y por no volver a jugar nunca más según las reglas de otros». 3 meses más tarde, mientras hojeaba una revista de negocios, Imogen se topó con una pequeña nota. Dexter Polk había sido nombrado consultor de una pequeña empresa de logística en otro estado. El puesto era bastante inferior al anterior, pero al menos era un trabajo relacionado con su especialidad, una oportunidad para empezar de nuevo. Imogen no sintió ni rencor ni lástima, solo una ligera satisfacción por el hecho de que la vida continuaba para ambos, pero ahora por caminos diferentes. Cerró la revista y volvió a sus documentos. Sobre la mesa había un proyecto para la nueva dirección de la corporación Creswell, un plan ambicioso que ella había elaborado y que había recibido la aprobación preliminar del Consejo de Administración. Imogen sonrió al recordar las palabras que le había dicho a Dexter en su último encuentro. «Soy una persona con ambiciones, sueños y capacidades». Ahora no solo pronunciaba esas palabras, sino que las vivía cada día. Marcus corrió hacia ella con la correa entre los dientes, en clara señal de que era hora de hacer un descanso. «Está bien, amigo», dijo Imogen acariciando al terrier.
Tienes razón, es hora de salir a tomar aire. Dejó los documentos, cogió la correa y se dirigió hacia la puerta. Tenía mucho trabajo por delante, pero ahora había un equilibrio en su vida que le había faltado durante tanto tiempo. Equilibrio entre lo profesional y lo personal, entre las ambiciones y las alegrías sencillas, entre la fuerza y la vulnerabilidad. Al salir a la calle, Imogen respiró profundamente el aire fresco de la primavera. La vida continuaba con nuevas reglas, sus reglas, y eso era maravilloso.